A la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios, y cantemos todos dando gracias, cantemos todos al Señor, gritemos a la roca que nos salva, cantemos la alabanza a nuestro Dios, cantando de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para prepararnos para esta celebración del 11º domingo del tiempo ordinario, vamos a reconocer nuestros pecados y vamos a pedirle perdón a Dios por todos ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Qué bueno es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni injusticia se conocen. Qué bueno es darte gracias, Señor. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Te alabamos. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador Cristo. El que la encuentra permanece para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y luego los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les digo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras muchas palabras semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, hoy comenzamos el tiempo ordinario después de haber estado celebrando primero la Cuaresma, después la Semana Santa, después la Pascua, terminamos con la Ascensión, después Pentecostés y después celebramos la Santísima Trinidad, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hoy comienza este nuevo tiempo que llamamos ordinario. Y comienza con unas lecturas que son muy apropiadas porque nos hacen recordar un poco todo lo que hemos vivido desde el comienzo del año litúrgico. Y es que para el mundo el reino o ser rey significa poder, significa defenderse, significa vanidad. Y sin embargo, en las lecturas de hoy se nos habla del reino de Dios. ¿Cómo es totalmente todo lo contrario el reino de Dios? Y desde el principio del año litúrgico hemos visto cómo ese que llamamos el Rey, Jesús, que lo coronamos el último día, el último domingo de la liturgia con Cristo Rey, ¿cómo es su reino? Pues su reino empezó en Belén. Humildemente, no hubo anuncios en la prensa, no hubo trompetas, no hubo pancartas, ni procesiones. Vivió humildemente, tuvo que salir huyendo para Egipto. Se pasó 30 años trabajando como carpintero, tan es así que después cuando salió a predicar decían, pero no es ese el hijo de José. O sea, pasó desapercibido por 30 años. Y después, aunque predicaba y hacía milagros, no quiso que lo coronaran el Domingo de Ramos, aunque lo llamaban Hosana, el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, pero Jesús no quería ese tipo de reino, de fama, de poder, de vanidad. Es otro tipo de reino. Después de el Domingo de Ramos, el Viernes Santo sí lo coronaron, pero con una corona de espinas. Qué ironía. Y terminaron poniéndolo en la cruz. Y ahí murió, con un letrero que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ese es el reino que es diferente del reino del mundo. Y de esto creo que podemos sacar varias lecciones, porque estamos entre nuestra fe y el reino que nos presenta nuestra fe y la manera de vivir que nos presenta Jesús en el Evangelio y su ejemplo que nos da con su vida, y luego lo que estamos siendo bombardeados en el mundo, en la sociedad, a través de los medios de comunicación social, y también lo que nos transmitimos de familia en familia, de generación en generación. Y lo que a veces recibimos es, si quieres ser
poderoso, tienes que tener dinero, tienes que pisar a los demás, tienes que humillar a los demás, tienes que ser más fuerte que los demás, tienes que tener más dinero que los demás, tienes que tener más seguidores en Facebook que los demás, tienes que aparentar más y poner más cosas llamativas o te tienen en cuenta y saben qué importante eres. Todo eso es lo que vemos, lo que recibimos. También si nos ponemos a ver las noticias, vemos cómo los políticos se destrozan los unos a los otros, tratando de vencer en las campañas políticas y de tener el poder. Vemos en Hollywood las estrellas cómo aparentan también, y después cuando uno descubre el fondo de sus vidas, uno ve la infelicidad que han vivido y que están viviendo, pero aparentemente por fuera todo es muy, muy bonito. Ese es el reino del mundo, ese es el que nos presenta el reino del mundo, al que estamos tentados nosotros de seguir también, y se nos cuela también en nuestra vida. Y hay padres que aconsejan a sus hijos, pues tienes que estudiar mucho para ganar mucho dinero, para ser famoso, para que no seas como yo. Hay madres también que en lugar de dejar a sus hijos crecer después de que tienen la mayoría de edad, 18 años, siguen tratando de decirles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, y ahí se nos va metiendo ese deseo de controlar, de poder. Si vemos para atrás, ahora no hay muchos reinos, la reina de Inglaterra, el rey de España, pero reinos aquí no hay, no tenemos esa idea, pero podemos estudiar un poco de historia y ver en la Edad Media los reinos que construían castillos para protegerse, construían muros, tenían armaduras, todo era para protegerse a sí mismo. También se nos mete en nuestra vida ese deseo de protegernos. Si no me protejo, si no me cuido, hijo, si no tienes una carrera, si no estudias, vas a ser un don nadie, no vas a servir para nada. Hijo, tienes que ser mejor que los demás, tienes que pisar a los demás si es necesario, no te dejes pegar en la escuela, no te dejes humillar, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos siguiendo con eso, transmitiendo el reino del mundo. Y nos olvidamos cuál fue el reino o cuál es el reino de Cristo. Y el reino de Cristo es ser vulnerable. No quiero decir que nos abusen, al contrario. Tenemos que amarnos lo suficientemente a nosotros para no dejarnos abusar. Pero tampoco por amarnos demasiado a nosotros, abusar a los demás. Ahí está el truco. Ese reino que necesitamos nosotros construir, que no es un reino de fantasía exterior, de protección externa contra los demás, con armaduras, con pretender, con querer ser superiores. A veces hay competencias. La boda de fulanita fue así, la mía va a ser mejor. Tuvo una limusina de tantos metros, la mía va a ser de 5 metros más. Tuvo este conjunto, yo voy a tener 2 conjuntos. Y aparentar, querer, pretender. Quien dice eso, dice, por otro lado, tener un carro más lujoso, tener una casa mejor, tener una televisión más grande, la manera como vestimos, las marcas de ropa, o se tiene que notar que es de esta marca. Reino del mundo, que no tiene nada que ver con el reino de Jesús. Mientras estemos inflados del reino del mundo, un día el globo se poncha
y ahí se nos viene todo al piso. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el mensaje de Jesús, que es sencillez, humildad, vulnerabilidad, no dejarte que te pisen. Él aceptó lo que le tocaba, pero no estaba enfadado con lo que le tocaba. Aceptó la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios. Reino de Dios, que Dios reina, no que yo reine. Cuando yo reino, yo controlo, yo peleo, yo golpeo, yo soy mejor que los demás, yo soy más importante que los demás, yo no me dejo controlar por los demás. Cuando Dios entra en la vida de una persona, Él es el importante, Él controla, Él es el mejor. Yo soy instrumento de Dios. Lo que me pasa no es porque Dios me castiga, sino es porque Dios quiere que yo aprenda una lección de eso que me pasa. Y soy feliz con eso que me pasa. Acepto eso que me pasa. No me vuelvo un amargado, no echo la culpa a los demás, no estoy envidioso, no estoy criticando a otros. Veamos a Jesús. Es bien sencillo. Sus amigos lo abandonaron, pero después de resucitado fue a verlos y les dijo: paz esté con ustedes. Ningún resentimiento. A los demás que le condenaron a muerte, la misma historia. El reino de Dios. Jesús aceptó la voluntad de Dios, dejó que Dios reinara en su vida y vivió y murió feliz. Es difícil decirlo, pero la verdad es así. ¿Sufrió? Sí sufrió, pero no se amargó. No dejó que la vida lo hiciera un amargado, resentido, violento, tratando de defenderse. El reino del mundo nos hace ser fuertes, defenderse, usar la violencia, hablar más de los demás, criticar a los demás. Todo el mundo tiene la culpa. El reino de Dios, no. Dios me manda esto, bendito sea Dios, lo acepto, es por mi bien, voy a cumplir lo que Dios quiere de mí y transmitir paz y tranquilidad y felicidad a los demás. Y si algo puedo decir a los demás es paz con ustedes. Ese es el reino de Dios. Eso es cuando el reino de Dios entra dentro del alma de una persona, cuando Dios reina dentro de una persona. Pero cuando el reino del mundo entra dentro de una persona, no se sabe qué puede esperarse de esa persona. ¿Se puede esperar algo realmente malo? Sí, porque nos dejamos poseer por el reino del mundo, por el reino del mal. Es importante que ahora al principio de la vida pública de Jesús entendamos ese reino de Dios y en nuestra vida examinarnos. ¿Qué tanto del reino de Dios estoy viviendo y qué tanto del reino del mundo se me ha metido? Y estoy transmitiendo a mi familia, a mis hijos, a los demás. Caminando por el reino del mundo, no vamos a terminar bien. Ni nosotros mismos vamos a ser felices, ni vamos a ser felices a los demás. Caminando con el reino de Dios, primero la felicidad va a ser interna, propia, personal. Y después los demás van a notar esa felicidad y esa paz que nosotros tenemos. Cada uno escoge, cada uno libremente decide lo que quiere hacer con su propia vida. El ejemplo está ahí.
Jesús está ahí y la oportunidad de aceptar el reino de Dios está en cada decisión que nosotros tomamos. Ojalá que aprendamos que ese reino es para nosotros, que nos lo ofreció Jesús, que es de verdad un reino más importante que cualquier otro reino que nadie más nos pueda ofrecer y que nos va a traer tantas y tantas bendiciones en nuestras vidas. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora le vemos nuestras necesidades en las manos de Dios nuestro Padre. Oración universal. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que no se cansen nunca de repartir ese pan que sacia, nutre y fortalece a toda la Iglesia, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, para que con la fuerza del Espíritu sea esa casa de acogida que nos ayude y acompañe hacia la casa del Padre, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los gobernantes, para que en el mundo crezca la solidaridad, el entendimiento y el amor, para así poder alcanzar la paz entre las naciones, roguemos al Señor. Señor, Escucha, Señor, nuestra oración. Para que los padres de familia sepan dirigir sus familias con sabiduría y corazón humilde y cariñoso, roguemos al Señor. Señor, Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos aquellos que comienzan sus vacaciones de verano, para que Jesús sea su compañero y guía, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los ancianos que viven en residencias lejos de sus familias, para que encuentren en ellas la alegría de una compañía llena de familiaridad y cariño, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los difuntos de nuestra comunidad, especialmente Guillermo Andaverde Jr., Rosa Marta Caudillo de León, Alejandro González, Padre Irineo López Tobar, José de Jesús Ponce, Irene Reyes,
Antonio Sánchez y Rafaela Miranda, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros presentes en la Eucaristía, para que después de conocer el amor de Cristo, no escatimemos esfuerzos a la hora de comprometernos y darnos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Te presentamos estas oraciones a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en que vivimos, nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, a cabo de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, Señor, anunciamos tu muerte hasta que vuelvas tú, Señor, hasta que vuelvas tú. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Frank, y todos los demás pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Guillermo Andaverde Jr., Rosa Marta Caudillo de León, Alejandro González, Padre Ireneo López Tobar, José de Jesús Ponce, Irene Reyes, Antonio Sánchez y Rafaela Miranda, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, venga tu reino, se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como todos perdonamos, Señor. Danos hoy tu amor y tu alegría, protégenos del pecado y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Oremos. Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz.